Nos encontramos, estaba por la mañana totalmente cortada por la policía y por los militares y solo se permitía el paso a personal diplomático. A esta hora de la tarde, después de la juramentación del presidente Maduro, se encuentra, como decimos, totalmente tomada por las bases chavistas, por colectivos chavistas y una gran caravana de motorizados que acaba de pasar acompañando a la comitiva del presidente Maduro, que ha juramentado esta mañana en la Asamblea Nacional, que se encuentra también a nuestras espaldas, su tercer mandato consecutivo. El único lugar que la Constitución de la República Bolivariana establece donde debe tomar posesión el presidente es la Asamblea Nacional, y solo Nicolás Maduro, una cámara de mayoría chavista, solo Nicolás Maduro ha podido tomar posesión de su cargo hoy. Por su parte, Edmundo González, continuamos sin conocer su paradero. No hay noticias a esta hora del candidato opositor que se proclamó ganador de las elecciones el pasado 28 de julio y hasta el momento pues no tenemos nuevas noticias. Sí. Romen, esos motorizados que están pasando justo detrás de usted en este momento, pues no son simpatizantes, son los famosos colectivos, muchos de ellos andan armados, ¿cierto? Pues se trata de los colectivos chavistas que llevan más de 25 años solapando y apoyando en primer lugar al presidente Chávez y ahora mismo al presidente Maduro. Hemos visto una jornada en la que han tomado absolutamente las calles y en las que la oposición pues no ha podido tener presencia hoy, como sí que la tuvo ayer, en unas movilizaciones masivas convocadas por la líder María Corina Machado para reivindicar de nuevo la presidencia de Edmundo González Urrutia, que es, dicen, quien debería haber tomado hoy posesión de su cargo, pero del que de momento, como decimos, no tenemos noticias hasta ahora. Romen, usted se encuentra en una zona pues considerada como la zona institucional de Venezuela. Descríbanos un poco también por qué en esa zona vemos movimiento de activistas chavistas. Muy cerca en el Palacio de Miraflores, Nicolás Maduro prevé, de hecho, hablar a la multitud más tarde. Pero, ¿qué está pasando en las otras zonas de Caracas, en el este? ¿Qué estamos viendo hoy? Sí, efectivamente, como decías, la zona oeste de Caracas es la que hoy ha estado tomada por colectivos y agrupaciones de todo tipo de corte chavista. Se han repartido bandas presidenciales como esta, en las que las bases movilizadas pues han querido juramentar con el presidente Nicolás Maduro. Por otra parte, en el otro lado de la ciudad, en el este, pues lo que hemos visto han sido, como decía anteriormente la compañera, comercios cerrados y una actividad baja en una ciudad que normalmente pues suele tener un ritmo y un flujo muchísimo mayor. Claro, Romen, gracias. Más adelante volvemos con usted. Es que cómo no va a haber soledad en las calles si veíamos a esos tenebrosos grupos de colectivos a bordo de motos. Y a esta hora, 12:48 en Colombia, 1 de la tarde, 48 en Venezuela, vemos imágenes pues precisamente del show que ha montado Maduro. El autoproclamado presidente del vecino país está recorriendo algunas zonas cercanas al Palacio de Miraflores a bordo de un carro militar y haciendo un desfile después del acto de autoproclamación como presidente. Margarita. Sí, está previsto que cerca de las 2 de la tarde, hora local, Maduro se dirija a sus seguidores que se están concentrando en los alrededores de Miraflores, que como sabemos ha estado fuertemente militarizado y las vías por todos los temas de seguridad y la alerta en la cual estaban todos los organismos de vigilancia venezolanos estaban cortados. Pero esto es lo que estamos viendo hoy, una especie de paseo de Maduro por las zonas que claramente son afectas al chavismo. 12:49 minutos. Viendo estas imágenes del autoproclamado presidente Maduro, saludo a nuestras analistas, María Emma Mejía, ex canciller, ex embajadora de Colombia en Venezuela, y a Teresita Aya, nuestra analista internacional. Arranco con María Emma, muy buenas tardes. Y María Emma, el tema aquí fundamental es saber qué viene. Después de un acto que contra viento y marea, pues llevó a este hombre hoy a proclamarse presidente otra vez de Venezuela. Buenas tardes. Buenas tardes. Definitivamente la comunidad internacional está, dijéramos, es la que tiene la voz cantante y la que tiene que ayudar en este momento. Más allá de las sanciones, que ya como decía Merlano desde Washington, son importantes, son las más altas infligidas a un líder de América Latina o del mundo. Pero más allá de esto tiene que actuar verdaderamente
con Europa y unir esfuerzos bipartidistas en el Congreso. No se nos olvide que Marco Rubio asumirá en muy pocos días, en 10 días, con el presidente Trump, va a asumir la Cancillería y Rubio ha sido un enemigo acérrimo y decidido desde la presidencia de la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores del Congreso americano, acérrimo y decidido enemigo del régimen. Esto es una afrenta muy grande después de lo que ocurrió ayer y de verdad que nos deja un sinsabor. Europa es otro cantar, pero está toda unida alrededor de una decisión y los países amigos de Maduro no están en un momento como para acompañarlo. Atraviesa por dificultades pues desde Cuba, Siria, Rusia, Irán, Irak. Entonces creo que es un momento en que la comunidad internacional tiene ese sartén por el mango para que esto no dure mucho. María Teresa, y en la región, Nicolás Maduro tampoco lo va a tener fácil porque los gobiernos regionales también poco a poco han venido cerrando filas en defensa del respeto de los resultados electorales y encuentra, a diferencia de Hugo Chávez y de otros momentos del continente, una región mucho más hostil, más escéptica, también podría decirse, a los intereses de Venezuela. Margarita, buenas tardes. Efectivamente, la región se ha visto supremamente dividida desde el 28 de julio, cuando fueron las elecciones que ganó Edmundo González y no ha sabido qué hacer. Primero, reconocer o no reconocer el triunfo. Y sobre todo, la izquierda. Y ahí es donde hemos visto a los líderes realmente peleando o no por lo que es una democracia en Venezuela. Tenemos que la izquierda en América Latina se ha dividido. Países como Bernardo Arévalo, en Guatemala, o el presidente Boric en Chile, que son de esa izquierda, progresista, han dicho que ellos no pueden reconocer un fraude electoral sin importar la ideología. No es una cuestión de ideología. El presidente Boric lo ha repetido numerosas veces. Los derechos humanos, la democracia no son cuestión de ideología, son cuestión de los derechos de la gente y por lo tanto no pueden avalar a un régimen que se posiciona habiendo una fraude en las elecciones. Por otro lado, tenemos países como México, Brasil y, hay que decirlo, Colombia, que han tenido una posición bastante ambigua, por decirlo de alguna manera, frente a lo que está pasando en Venezuela y se escudan muchas veces diciendo el tema de la posesión es un tema interno de política interna de Venezuela. Nosotros vamos a mirar a ver qué pasa y esperemos que nos muestren, no nos muestren las actas, pero, y en el caso de Colombia, no vamos a pelear con un país vecino. Y por último, Margarita, están países como Nicaragua y Cuba, que los vimos al principio de esta presentación, con sus presidentes, o mejor dicho, como dijo Juan Roberto, dictadores, acompañando al dictador Maduro hoy en esta posesión. Pues a propósito de eso, Teresita, ya vamos a hablar de la posición de Colombia, de lo que pasa con la frontera, del tema económico, pero